Romanos capítulo 2, vamos a leer una vez más los versículos 17 al 29. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Dice la palabra de Dios: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, gracias infinitas, porque nos concede una vez más la oportunidad de estar reunidos en tu casa para lo mejor, para adorarte, para exaltar tu santo y bendito nombre y para escuchar, oh Señor, tu palabra. Nosotros oramos para que nos des el mismo espíritu que tenía María, que mientras su hermana Marta estaba afanada y turbada con los quehaceres de la casa, ella estaba a tus pies escuchando tu palabra. Que nosotros hoy podamos sentarnos a tus pies para escuchar no la voz de el que está predicando, sino más bien tu voz. Que tú nos hables conforme a tu voluntad y que al mismo tiempo supla cada una de nuestras necesidades espirituales con tu palabra. Bendice a tu siervo, úsale conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Por amor y consideración a los que no estuvieron con nosotros la semana pasada, y también por amor y consideración a aquellos hermanos que son olvidadizos, déjenme tomar unos pocos minutos para ubicarlos a ustedes donde nosotros nos encontramos. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, y nos encontramos ya al final del capítulo 2, en la última sección del capítulo 2. Y comenzamos a estudiar esta sección bajo el tema el verdadero judío para Dios, o el judío que Dios aprueba. El verdadero judío para Dios, o el judío que Dios aprueba. Y en este sentido lo que estábamos viendo o lo que vimos fue la percepción errónea que tenían los judíos de sí mismos, la autopercepción que los judíos tenían acerca de sí mismos. Y que obviamente el apóstol Pablo viene a derrumbar en esta sección que nosotros tenemos por delante. Los judíos se percibían a sí mismos como mejores que las demás personas por el hecho de que ellos entendían que obedecían perfectamente la ley o sobre la base de su relación con Dios y su relación con la ley. Ellos se jactaban de ser judíos. Por eso Pablo dice en el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, te jactas de tener una buena relación con Dios sobre la base de tu observancia externa a la ley
y por el hecho de ser judío, por el hecho de haber nacido en un lugar determinado y provenir de una familia determinada. Eso es lo primero que el apóstol Pablo les dice a ellos. Lo segundo que nosotros vimos es la autopercepción del judío en relación con los gentiles. Los judíos se creían superiores a los gentiles en tres aspectos. Ellos se consideraban como personas que guiaban a los ciegos. O sea, ellos eran los guías de los gentiles, guías de los ciegos. Y por eso Pablo le dice en el versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos. Y fíjense que no hay nada de malo en ser guía de ciegos, y en cierto modo los judíos ejercían esa función. El problema de ellos era su confianza en eso. Por eso él dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Pero además ellos confiaban en que eran la única luz que poseían las demás personas, que ellos eran luz para los gentiles o para las naciones o para aquellos que estaban en tinieblas. Versículo 19, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y finalmente ellos confiaban en que eran maestros de los ignorantes. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Básicamente eso fue lo que vimos la semana pasada, la autoconfianza que tenían los judíos sobre la base de su relación con Dios y sobre la base de su relación externa con la ley. Ahora, en los versículos restantes, el apóstol Pablo va a derrumbar toda esa autoconfianza y esa percepción errónea que los judíos tenían de sí mismos. Básicamente mostrando dos cosas. En tercer lugar, digo en tercer lugar porque ya hemos visto dos cosas. En tercer lugar, Pablo va a mostrar la realidad de los judíos delante de Dios. Y en cuarto lugar, el apóstol Pablo va a mostrar o va a declarar aquí quién es para Dios el verdadero judío o quién es el judío que Dios realmente aprueba. Y eso es lo que veremos en la mañana de hoy. La realidad del judío delante de Dios. Recuerden, los judíos tenían una percepción, una autopercepción errónea por su relación con la ley y por su relación con Dios. Pablo va ahora a derrumbar todo eso. Versículo 21 al 24. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los cargos implícitos que el apóstol Pablo levanta aquí contra los judíos para derrumbar su autopercepción con relación a Dios y la ley de Dios y con relación a las demás personas. Esos cargos que el apóstol Pablo levanta están perfectamente relacionados o concuerdan perfectamente con los escritos rabínicos, los cuales decían lo siguiente. No era el único escrito, pero entre los escritos rabínicos decían lo siguiente: hay personas que se enseñan a sí mismas, pero no enseñan a otras. Muchas que se enseñan a sí mismas y a otras. Muchas que ni se enseñan a sí mismas ni enseñan a otras. Y hay muchas que enseñan a otras, pero no se enseñan a sí mismas. Y este era el caso de estos judíos. Ellos enseñaban a otros, pero no se enseñaban a sí mismos. Ahora, Pablo utiliza una serie de preguntas retóricas para, repito, derrumbar el argumento de los judíos. Son acusaciones que el apóstol Pablo levanta en contra de los judíos, pero no lo hace de manera directa, sino a través, repito, de una serie de palabras retóricas. La acusación que Pablo hace a estos líderes es que sus vidas no eran congruentes, consistentes con sus enseñanzas. Eso es lo que le está diciendo aquí. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Esa fue la misma acusación que Jesús levantó
sobre a los escribas y fariseos. Mateo capítulo 23. Evangelio de Mateo capítulo 23. Gran parte del problema de los judíos no estaba en sus enseñanzas, sino más bien en que sus vidas no eran congruentes, consistentes con sus enseñanzas. Mateo capítulo 23, versículos 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuál era el problema de los escribas y los fariseos? Precisamente que sus vidas no eran consistentes con sus enseñanzas. Por eso Cristo le dijo: todo lo que ellos le digan que guarden, cuando ellos se sientan en la cátedra de Moisés, cuando ellos se sientan, cuando ellos enseñan desde su asiento de autoridad, todo lo que ellos le digan que guarden, guárdenlo, dice Cristo, y háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ahora, a través de una serie de preguntas retóricas, Pablo va a demostrar que su acusación tiene un fundamento seguro. Ellos enseñaban que no se debía robar, pero ellos robaban. Miren una vez más, Romanos capítulo 2. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Es una acusación, recuerden, no es una pregunta simplemente, es una pregunta retórica. O sea, la respuesta obviamente es afirmativa. Claro, Pablo lo hace a modo de pregunta para ponerlos a ellos a reflexionar. Porque de seguro que los judíos enseñaban que no se debía robar, según el 8º mandamiento. Sin embargo, ellos robaban. Ellos eran culpables de robo. Claro, ningún judío obviamente se iba a meter a un banco con una ametralladora en la mano para asaltar ese banco. Ningún judío le iba a poner un cuchillo en el cuello a otra persona para robarle su billetera o para quitarle su teléfono celular. Por supuesto que no. El judío no iba a hacer eso. De hecho, no lo hacía. Pero en un sentido, el judío también era un ladrón. Aunque le enseñaba que no se debía robar, él era un ladrón. Ustedes recuerdan en Malaquías capítulo 2, versículos 6 en adelante, versículos 8 en adelante, Malaquías capítulo 3, versículos 8 en adelante. Ustedes recuerdan la acusación que hace el Señor a la nación de Israel. ¿Recuerdan ustedes la acusación que hace el Señor aquí? Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios les responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ustedes son unos ladrones. La nación entera es ladrona, dice el Señor. ¿Y por qué? Porque me han robado. ¿Y en qué me han robado? Y ellos le están diciendo: Señor, ¿y en qué te hemos robado? Sí, me han robado. ¿En qué me han robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Eso es robo. Cuando usted se queda con lo que le corresponde al Señor, cuando usted se queda de lo que el Señor le da y usted se queda con lo que le corresponde al Señor por derecho, los diezmos y las ofrendas, usted está robando, usted es un ladrón. Eso es lo que el Señor está diciendo. Le está robando a él. Ahora, usted puede decir que usted no roba porque usted, repito, nunca se ha metido a un banco, nunca ha atracado a nadie, pero si usted no es fiel en dar sus diezmos y ofrendas, usted es un ladrón y le está robando al Señor. Y esto es solamente un ejemplo, pero nosotros podemos poner muchísimos ejemplos. Cuando usted realiza un negocio con una persona y en ese negocio usted no es justo, sino que usted quiere ganarse todo el dinero del mundo, usted es un ladrón, le está robando a esa persona.
Por ejemplo, si usted contrata a una persona y usted no le paga a esa persona lo que es debido, y se aprovecha de la necesidad de esa persona para no pagarle lo que es debido, eso se llama robo. Usted le está robando a esa persona. Si usted le vende algo a una persona y eso que usted le vende no sirve, y usted sabe que no sirve, usted le está robando a esa persona. Cualquier tipo de negociación que usted realice y usted se lo quiere ganar todo y usted es un león cuando realiza las negociaciones, como hay personas, cuando usted realiza el negocio, eso se llama robo. Eso se llama robo. Usted lo puede ver de otra manera. Usted puede ver eso como un acto de inteligencia de parte suya, como algunos lo califican. Si yo soy un tipo inteligente, porque mira, tú sabes cuánto yo le saqué, eso cuesta tanto, pero ¿saben cuánto yo se lo saqué en tanto. Ese trabajo costaba 1,000 pesos, pero ¿sabe cuánto yo le pagué? Yo le pagué 300 pesos. Entonces usted se está jactando de ser un sujeto inteligente, de ser un sujeto habilidoso, o con esas estrategias que nosotros siempre usamos. Y siempre nosotros usamos una estrategia de calificando la mercancía que nosotros vamos a comprar. ¿Ya cómo es que son los aguacates? Esos aguacates a 30 pesos. No, pero eso es aguacatico. ¿Y cómo te va a vender esos aguacaticos en 30 pesos? No. Y mira, eso está machucado. El tipo le dice, pues cógelo a 15. Y después usted llega a la casa, ¿sabe a cómo lo compré todo aguacate? Mira que aguacatón, ¿y sabe a cómo lo compré? A 15 pesos. Usted es un ladrón, mi hermano. Usted es un ladrón porque usted sabe que no cuesta eso. Digo, yo no estoy diciendo que usted, cuando vaya a negociar, usted no va a pedir rebaja, usted no va... Pero lo que estoy diciendo es que usted sabe que engañó al otro. Que usted sabe que engañó al otro. Descalificando su mercancía. Eso es lo primero que usted hace. Comienza a descalificar su mercancía para tumbarle el costo a la mercancía. Ven, entonces lo que Pablo le está diciendo, tú que dices que no se debe robar, roba. Y Pablo le dice, ustedes dicen que no se debe adulterar, pero ustedes adulteran con la pregunta. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Versículo 23, 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Obviamente es seguro que un judío no se iba a acostar con la esposa de otro judío, pero recuerden cuando el Señor Jesucristo vio el espíritu del mandamiento, cuando interpretó el mandamiento y vio el espíritu del mandamiento, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 7, versículo 21. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y en varias ocasiones Dios acusó a la nación de Israel de adulterio espiritual en el sentido también de seguir a otros dioses fuera del Señor. Y Dios calificaba eso también como adulterio espiritual. Pero además ellos repudiaban la idolatría, pero saqueaban los templos paganos. Miren el versículo 22 una vez más. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera, y ahora dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Lo que Pablo está diciendo es, tú abominas la idolatría. O sea, tú no quieres saber de la idolatría, rechazas la idolatría. Sin embargo, le dice el Señor aquí, tú saqueas los templos y te beneficias de eso. Tú saqueas los templos y te beneficias de eso. Tú saqueas los templos paganos. Toma los ídolos que hay en los templos paganos y va y los vende y hace dinero con eso. Eso es lo que le está diciendo aquí. Algunos opinan que no hay evidencia de que los judíos practicaran eso. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26, hay una maldición que Dios pronuncia allí sobre todos aquellos, sobre los judíos que hicieran tal cosa. Y si Dios pronuncia un juicio sobre aquellos que cometieran sacrilegio, es porque obviamente los judíos podían hacer tal cosa.
Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Eso es una ley que Dios estableció en el Antiguo Testamento para que ellos no solamente no fueran idólatras, sino que no codiciaran esos ídolos. Pablo le está diciendo, ustedes aborrecen la idolatría, dicen que no se debe ser idólatra, pero saquean los templos paganos. Una vez más, alguien podrá decir, pastor, pero esta ley no quiere decir, es solamente una advertencia, no significa que los judíos la hacían, que los judíos practicaran eso. Pero vayan a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Cuando el apóstol Pablo y sus colaboradores llegaron a Éfeso, ellos llegaron predicando el evangelio de Jesucristo. Y en su predicación, ellos comenzaron a decirle a la gente que esos dioses paganos, como Diana, por ejemplo, que era la diosa de esta ciudad, que esos dioses paganos no tenían sentido, que esos dioses no debían ser adorados, porque esos dioses no servían para nada. Eso obviamente comenzó a crear un problema económico en aquellas personas que hacían figura de esa diosa, de Diana. Y su negocio comenzó a irse al piso. Eso provocó entonces que estas personas comenzaran a quejarse y se armara todo un alboroto en la ciudad de Éfeso. A tal punto que los colaboradores de Pablo fueron tomados por la multitud y tuvo que intervenir el tribuno, el representante romano en esta ciudad tuvo que intervenir. Ahora, noten lo que dice el tribuno cuando ellos intervienen para calmar a la multitud que estaba vociferando y que estaba muy agresiva en medio de este alboroto. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todas a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Y noten ahora, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. ¿Qué le está diciendo él? Señores, estos judíos que ustedes han traído no han cometido ningún sacrilegio. O sea, no han saqueado el templo de Dios, de Diana, eso es lo que le está diciendo. No han saqueado el templo, no son saqueadores. Ahora, si él dice eso, si el escribano dice eso, es porque obviamente parece ser que algunos judíos hacían eso. Y lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a estas personas es, ustedes abominan la idolatría, pero saquean los templos paganos. Y finalmente Pablo les dice que ellos se jactaban de obedecer la ley, pero en realidad con su desobediencia a la ley, ellos deshonraban a Dios. Versículo 23, Romanos 2, 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Con esta pregunta, Pablo deja ver claramente que había en el judío un marcado contraste entre su doctrina y su vida, entre la teología y la práctica. Un contraste marcado. Tú que te jactas, te glorías de obedecer la ley. Sin embargo,
con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, tú estás deshonrando a Dios con tu desobediencia a la ley. Aunque te jactas de obedecerla, pero con tu infracción de la ley estás deshonrando a Dios. Y él muestra la veracidad de su argumento, no solamente con las preguntas retóricas que él acaba de hacer, sino también con la misma escritura, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo apela aquí a una cita del Antiguo Testamento, y la cita a la que Pablo apela es Isaías capítulo 52, versículo 5. Ahora, si ustedes leen en Isaías capítulo 52, versículo 5, se van a dar cuenta que aunque la idea es la misma, es decir, la idea que se transmite en Isaías como en Romanos capítulo 2, versículo 24 es la misma. ¿Cuál es la idea? Que los judíos blasfemaban el nombre de Dios con su desobediencia a la ley. Esa es la idea. Aunque la idea es la misma, los contextos son completamente diferentes. Vayan a Isaías rápidamente, capítulo 52. Isaías capítulo 52. Versículo 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Cuál es el contexto en el que el nombre de Dios es blasfemado en Isaías capítulo 52? Bueno, el contexto es el siguiente. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y como el pueblo de Israel fue llevado cautivo tanto por los asirios como también por los babilonios, lo que los gentiles decían era lo siguiente. La manera de pensar de los gentiles era esta. Como el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, eso significa que el Dios de ellos también había sido apresado, que había sido cautivado, que había sido capturado. Vencimos al pueblo de Dios. Eso significa entonces que vencimos al Dios del pueblo. Vencimos al pueblo de Dios, entonces eso significa que vencimos al Dios del pueblo. Miren Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículos 19 al 21. Ezequiel 36, 19 al 21. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. ¿Qué Dios está diciendo? Yo fui que los mandé cautivo. Ahora, las personas, las naciones, ni Asiria ni Babilonia obviamente, iban a reconocer eso. Ellos no iban a reconocer que era Dios que lo había enviado allá. Versículo 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Pueden ver el pensamiento de los gentiles? ¿Cuál era el pensamiento de los gentiles? El pensamiento de los gentiles es, vencimos al pueblo. Si vencimos al pueblo, eso significa que vencimos a su Dios. Si capturamos al pueblo, entonces su Dios también fue capturado. Y de esa manera el nombre de Dios había sido blasfemado. Y por eso Dios le dice, no se apuren, que yo fui que lo mandé allá, pero yo lo voy a rescatar. No por ustedes, sino por mi santo nombre que ha sido profanado. Eso es lo que Dios le está diciendo. Mi nombre ha sido blasfemado. Ahora, ¿cuál es el paralelismo y por qué Pablo cita este pasaje en Romanos capítulo 2, versículo 24? Bueno, porque así como el nombre de Dios era blasfemado por causa de los judíos, de la misma manera en Romanos capítulo 2 el nombre de Dios era blasfemado por causa de los judíos también. No en el sentido de que ellos habían sido llevados cautivos, sino en el sentido
de que los judíos que decían que eran el pueblo de Dios vivían de manera malvada. La conclusión de los gentiles era: si el pueblo de Dios vive de forma malvada, entonces su Dios tiene que ser un malvado también. Y de esa manera el nombre era blasfemado. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 2, versículo 24. Noten la conexión. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso que ustedes ven que a veces mucha gente dice: yo no me convierto. ¿Y por qué yo no me convierto? Porque mire ese cristiano, ese dice que es cristiano, y esto, y esto, y esto, y lo otro, y aquello. Y el nombre de Dios es blasfemado por causa de esas personas. Así que Pablo muestra la realidad del judío ante la ley y delante de Dios. Ellos se jactaban de que eran el pueblo de Dios, de que obedecían la ley de Dios. Pablo le dice: esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Y ahora él va a mostrarle quién es el judío que Dios aprueba, o quién es el verdadero judío delante de él. Y ese es nuestro último punto. Hay dos cosas que Pablo dice aquí. En primer lugar, él dice que el verdadero judaísmo no depende de un nacimiento físico ni de un ritual externo. Versículos 25 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 25 y 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Pablo ya ha demostrado que los judíos no pueden construir el castillo de su confianza sobre la base de su obediencia a la ley, porque ellos no obedecían la ley como ellos pensaban que la obedecían. Ellos no pueden construir el castillo de su confianza sobre la base de que ellos eran mejor que los demás hombres, que eran mejor que los gentiles, porque poseían la ley y porque ellos habían sido instruidos en la ley. Ahora él pasa a comprobarle que ellos tampoco pueden basar su sentido de seguridad en su descendencia física, ni tampoco en el ritual de la circuncisión. No olviden, hermanos, que en el versículo 17 Pablo comienza diciéndole que ellos se gloriaban en Dios, se jactaban de que ellos eran judíos. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y ahora en el versículo 28 él le dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Los judíos pensaban que por ser descendientes físicos de Abraham y por haberse sometido al ritual de la circuncisión, ya ellos estaban bajo la sombrilla del pacto y eran el pueblo de Dios. Eso era lo que había en la mentalidad de todo judío. Y Pablo arguye que tanto la descendencia física como la circuncisión, no acompañada de la obediencia a la santa ley de Dios, carece de todo valor. Carece de todo valor. Esto fue lo mismo que enseñó Juan el Bautista a aquellos judíos que venían a bautizarse. ¿Recuerdan ustedes al ver que muchas personas, muchos de los fariseos acudían a su bautismo? Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí está: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Mateo capítulo 3, versículo 7 al 9. No piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo puedo levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Esa conexión racial que tenían los judíos es lo que Pablo está precisamente derribando aquí. Fue lo que Juan el Bautista derribó. Fue lo que el Señor Jesucristo derribó.
Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué dijeron ellos? Oh Señor, somos esclavos del pecado, necesitamos esa libertad. ¿Qué dijeron ellos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Juan capítulo 8, versículo 31 al 33. Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Cristo le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, pero ustedes procuran matarme. Y luego ellos le dicen en el 39, nuestro padre es Abraham. Y luego en el versículo 41 le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y esa es la conexión racial que había en la mente de los judíos. Linaje de Abraham somos, nuestro padre es Abraham, un padre tenemos que es Dios. Por ser descendiente físico de Abraham y por habernos sometido al ritual de la circuncisión, Dios es nuestro Padre. Y Pablo les está diciendo que no, que eso no es así. Que eso no es así. Por eso él le dice: el verdadero judaísmo es el que Dios opera internamente por medio de su Espíritu Santo. Versículo 26, 27 al 29. Romanos 2, 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Y esa palabra ahí, en espíritu, que aparece en su traducción en minúscula, póngalo en mayúscula, porque la referencia es al Espíritu Santo. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo dice que las personas que son verdaderamente judías, verdaderamente judías en razón de su descendencia física, ni en razón de de un ritual externo al que se hayan sometido como la circuncisión, ni en razón de su observancia externa a la ley, sino que son verdaderos judíos aquellos que han sido circuncidados internamente en el corazón. Ahora, ¿qué significa ser circuncidado internamente en el corazón? ¿Qué significa eso? Bueno, la circuncisión externa, la circuncisión hecha en la carne, en el prepucio de todo varón judío, eso significaba que esa persona entraba en el pacto. La circuncisión fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, de que él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Así que todo varón al octavo día debía ser circuncidado en su prepucio, y de esa manera todo judío entraba dentro de la sombrilla del pacto en el Antiguo Testamento. Podía decir entonces que era parte del pueblo de Dios, que era parte de la familia de Dios. Ahora, esa circuncisión no solamente era una señal que indicaba que el individuo era parte del pueblo del pacto, sino que él se comprometía a obedecer la palabra de Dios. Ahora, los judíos obviamente fallaron. Ese antiguo pacto fue sustituido por un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, una de las características del nuevo pacto es que Dios iba a darle a las personas, a los pertenecientes a este pacto, Dios le iba a dar un nuevo corazón.
Dios le iba a dar su ley y la iba a escribir en su corazón y la iba a grabar en su mente. O sea que ellos no serían ya circuncidados externamente, sino circuncidados en el corazón. En otras palabras, el Espíritu Santo iba a hacer una obra, iba a realizar una obra en esas personas de regeneración, por medio de la cual los iba a disponer y los iba a capacitar para que ellos pudieran obedecer la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando Esteban compareció delante del concilio, dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 51 al 53, que una de las acusaciones que le hizo Esteban a estos judíos, a estos líderes religiosos, es que ellos eran incircuncisos de corazón. Incircuncisos de corazón. ¿Y por qué ellos eran incircuncisos de corazón? Bueno, porque ellos resistían al Espíritu Santo, porque ellos crucificaron al Mesías, porque ellos rechazaron el mensaje de los profetas y porque ellos no obedecían la ley de Dios. Hechos 7, 51 al 53. Duros de cerviz, le dijo Esteban, e incircuncisos de corazón. Son circuncisos en la carne, pero son incircuncisos de corazón. Por eso el verdadero judío es aquel en el que el Espíritu Santo ha obrado una obra de regeneración, valga la redundancia, y los ha capacitado para poder obedecer la palabra de Dios. Así que el verdadero judío no es aquel que lo es biológicamente o que lleva consigo una señal externa, sino que lo es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y ha sido capacitado para vivir en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Ese es el judío alabado por Dios, versículo 29, sino que es judío el que lo es interior, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, la que el Espíritu Santo realiza, no en la letra. Y ahora él dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en esta última parte del versículo hay un juego de palabras aquí en el texto original. ¿Por qué? Porque él está diciendo la alabanza del cual no viene de los hombres. Es judío el que lo es en lo interior, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. La palabra judío es un gentilicio que proviene del cuarto hijo de Jacob, de Judá. De ahí viene el gentilicio judío. Ahora, si usted lee en Génesis capítulo 29, versículo 35 y capítulo 49, versículo 8, se va a dar cuenta que el nombre Judá lo que significa es alabanza a Dios. El nombre Judá lo que significa es alabanza a Dios. Y es interesante porque ¿qué era lo que hacían los judíos precisamente por ser judíos? Que se alababan de eso. Ellos se jactaban de ser judíos. Se alababan por eso, por ser judíos. Pero no solamente eso. Ellos buscaban también la alabanza de los hombres. Precisamente por lo que ellos eran y por lo que ellos hacían. Y Dios le está diciendo ahora, no. El judío que Dios alaba es aquel que ha sido circuncidado en el corazón por el Espíritu Santo. Ese es el judío que Dios alaba. ¿Qué aprendemos, mis amados, de todo esto? Algunas lecciones prácticas. En primer lugar, aprendemos que la autenticidad de nuestro cristianismo no se evidencia en cosas externas, como haber nacido en una familia cristiana o haber sido criado en un hogar cristiano. Hay mucha gente que cree que son cristianos por haber nacido en una familia cristiana o por haber sido formado en un hogar cristiano. No, es que yo soy cristiano desde chiquitito. Mira, yo soy cristiano desde que nací porque mi papá era cristiano, mi mamá era cristiana, además mi papá era pastor. Y esto es una lección para los padres también, para que ellos entiendan que por el hecho de que su hijo nació en el seno de su hogar y usted es cristiano, o porque su hijo está siendo instruido en ese hogar cristiano, no crea que sus hijos son cristianos.
Es un error que los padres cometen para después desilusionarse. Cuando los hijos llegan a la adolescencia y le dicen, ya, yo no soy cristiano. O tú no eres cristiano porque nunca lo fuiste. Entonces se desilusionan después los padres, se frustran los padres por eso, porque piensan que sus hijos eran cristianos. ¿Por qué? Porque desde chiquitos lo trajeron a la iglesia, fueron educados en la iglesia, hasta fueron bautizados. Y creen que son cristianos. No son cristianos por eso. Usted tiene que predicarle a sus hijos que ellos no son cristianos y que ellos tienen que convertirse. No le diga que son cristianos, usted no le está haciendo bien con eso. No escuche esa música. Hey, ¿qué es lo que tú estás cantando? Tú no puedes cantar eso. ¿Y por qué, papi? Porque tú eres cristiano. No, pero ¿quién le dijo a usted que él se convirtió? Él no se ha convertido todavía. Y aún cuando él se haya convertido, usted tiene que insistir, porque ellos se convierten 70,000 veces. Antes de que la conversión sea real, que sea genuina. Se convierte 70,000 veces. Así que no es por haber nacido en un hogar cristiano o haber sido formado en un hogar cristiano. Tampoco es por haber hecho una profesión de fe. Una mera profesión de fe. No, es que tú eres cristiano. Acuérdate que tú levantaste la mano. Acuérdate que tú hiciste una profesión de fe. No necesariamente. No todas las profesiones de fe son genuinas. No todas son genuinas. Y usted lo sabe. Muchas personas hacen profesión de fe, pero no se convierten de verdad. Y no una vez, varias veces. Tampoco es por el hecho de haber sido bautizado. Mira, tú te bautizaste. Déjeme decirle algo, mis hermanos, si usted no sabía. El bautismo es para los cristianos. Si una persona no es cristiana, esa persona no se ha bautizado. Como dijo alguien, aquel que no es cristiano y pasa por las aguas del bautismo, no se ha bautizado, en realidad solamente se mojó. Es como que usted agarra y se mete en una piscina o se mete en una pileta, usted lo que se mojó, porque usted no se bautizó, porque el bautismo es para los cristianos. Tampoco ser miembro de la iglesia lo hace cristiano. No, yo soy miembro de la iglesia. La iglesia tal y tal. Y el pastor es fulano de tal. Eso tampoco lo hace cristiano. Tampoco lo hace cristiano el estar involucrado activamente en actividades religiosas. En actividades en la iglesia. Eso tampoco lo hace cristiano. Eso no es lo que determina que usted sea cristiano. Ahora noten, yo no estoy diciendo, hermano, que muchas de estas cosas no están presentes en un cristiano genuino. Sí, el cristiano genuino es instruido en la palabra de Dios, el cristiano genuino hace una profesión de fe, el cristiano genuino se bautiza, el cristiano genuino es miembro de una iglesia local, el cristiano genuino está involucrado, debe estar involucrado en actividades de la iglesia. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que esas cosas no es lo que determinan la autenticidad de su cristianismo, para que no se confunda. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Lo que determina la autenticidad de su cristianismo es la manera en que el Evangelio de Jesucristo regula todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que determina si nosotros somos o no verdaderos creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí, es verdad. En tu nombre echamos fuera demonios. Sí, es verdad. En tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, es verdad. Pero les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En segundo lugar, aprendemos que cuantos mayores privilegios el Señor nos concede, mayor es la responsabilidad de honrarlo a Él y servir a los demás. Es verdad que los judíos recibieron un montón de privilegios, hermanos, que los gentiles no recibieron. Y Pablo los menciona, más adelante nosotros lo veremos en esta misma carta. Un montón de privilegios. Pablo lo dice un poco más adelante. ¿Qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? Oh, muchísima.
Y Pablo comienza a mencionar toda la ventaja, los privilegios que Dios le había dado a esta nación. Sin embargo, ellos no fueron responsables con esos privilegios que Dios le había dado. Tú dices que tú eres maestro de niños, tú dices que tú eres instructor de niños, tú dices que tú eres guía de ciegos, tú dices que tú eres luz para los gentiles. Dios te ha dado mucho privilegio. Entonces, Dios espera que nosotros le honremos a Él y nosotros beneficiemos a los demás con todos esos privilegios que Dios nos ha concedido. Si somos cristianos, no es para que nosotros andemos por ahí mirando a los demás por encima de los hombros. Yo soy cristiano y tú no. Dios me salvó a mí y a ti no. No, no es para eso, es para honrar a Dios y servir a los demás. Y eso nos lleva de la mano a la tercera lección práctica, y es que debemos orar a Dios para que en medio de la prosperidad, de los privilegios, de las bendiciones que el Señor nos concede, ya sean espirituales o temporales, que Él nos guarde de nosotros embriagarnos del orgullo. Eso fue lo que le pasó a los judíos. Se embriagaron de orgullo. Más adelante el apóstol Pablo le dice a los gentiles en el capítulo 11, dice, si tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado en el olivo, en el verdadero olivo, dice el Señor, y ellos fueron desgajados para que tú fueses injertado, dice Pablo a los gentiles, no te ensoberbezca si no temes. ¿Por qué, hermano? Porque frente a los privilegios que el Señor nos concede, frente a las bendiciones que el Señor nos concede, anda el orgullo rondando para apoderarse de nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado para no embriagarnos de orgullo. Eso fue lo que le pasó al diablo. ¿No lo han leído en la Biblia? Eso fue lo que le pasó al diablo. ¿No lo han leído? Un ángel que Dios le había dado muchísimo privilegio, probablemente privilegio por encima de otros ángeles. ¿Y qué pasó? Se embriagó de orgullo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso Pablo comienza a decir, tú te jactas de tal cosa, tú te jactas de tal cosa, te glorías de tal cosa. El orgullo te ha embriagado y todavía los judíos están borrachos de ese orgullo. Todavía ellos creen que son la última Coca-Cola del desierto. Así que si Dios nos concede a nosotros privilegios, repito, bendiciones, sean espirituales o sean temporales, pedirle al Señor que nos dé siempre un corazón humilde, para que no nos embriaguemos de orgullo. Y a los amigos que nos visitan, quisiera dejarle estas palabras en sus mentes. Ningún sistema o religión diseñado por los hombres podrán colocarlos a ustedes en armonía con Dios o disponerlos a ustedes para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad revelada de Él. Ya que para eso necesitan de una cirugía en el alma. Y esa cirugía solamente la puede realizar el Espíritu Santo de Dios, que usa como bisturí la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Así que si quieren ser salvos, tienen necesariamente que creer el Evangelio de Cristo, tienen que venir a Cristo. Porque esa cirugía solamente la realiza, repito, el Espíritu Santo. Necesita de esa obra. Nadie puede operar tu alma, nadie. Un cirujano te puede operar físicamente, pero no puede operar tu alma. Esa cirugía solamente la realiza el Espíritu Santo y la realiza con el Evangelio de Jesucristo. Ven a Cristo y entrégale tu vida a Él para que pueda ser salvo y pueda vivir una vida en armonía con Dios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.